Ricardo Villavicencio, periodista de investigación de los portales digitales La Fuente, Mil Hojas y otros, coautor de artículos que motivaron el juicio Sobornos 2012-2016. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. Ya nada sorprende en Ecuador en materia de corrupción. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Bueno, un saludo, buenos días. Ahora ya me entrevistan en programas de Crónica Roja. O sea, porque todos los noticieros prácticamente son de Crónica Roja, de delincuencia, de la chica y de la grande. Bueno, ese es el país que nos han dejado de herencia y el país que también hemos construido, porque de una u otra forma somos cómplices con el silencio más menos, con el voto de haber elegido unas estructuras criminales que son las que nos han gobernado. Eso es lo que todos los días destilan los medios, las redes sociales. Es un robo pequeño, es un robo mediano, es un gran robo, un robo tapa a otro, un delincuente tapa a otro. Es decir, estamos en un funeral de corrupción insalvable, ¿no? Yo ya no sé si escribir o botar la toalla. Uno de los graves problemas que lo hemos conversado con usted frecuentemente es que no solamente está la corrupción, sino también la impunidad en la que ésta queda en la gran mayoría de los casos. Respecto a esto, quisiéramos hacer un seguimiento sobre cómo andan las denuncias sobre el caso denominado INA Papers. La fiscal general hizo relación a este tema con respecto a una supuesta respuesta que habría dado a autoridades suizas sobre este caso. Bueno, ese es el tema, creo yo, que más duele y molesta, la impunidad. Porque, bueno, hay países, hay sociedades donde hay redes de corrupción, pero esa misma sociedad tiene la capacidad de autodepurarse a través de un sistema judicial fuerte, potente, un sistema de control. Acá, cuando vemos que la impunidad es un gran manto que protege y cuida a los delincuentes, eso nos duele mucho. Pese a que hay un gran trabajo del periodismo de este país, del periodismo de investigación principalmente, es muy poco lo que está haciendo la función judicial, es muy poco lo que hace incluso la Fiscalía. La Contraloría, mucho menos. En el caso que usted me consulta, conocido como INA Papers, hace no más de 15 días o 20 días, hicimos una reciente publicación donde revelamos documentos enviados por la justicia suiza y también por el Ministerio Público de Panamá. En el caso de Panamá hay una serie de respuestas que da la Fiscalía panameña a la petición de la Justicia de Ecuador, de la Fiscalía de Ecuador, que le pide los documentos sobre una red de empresas de offshore manejadas por el hermano del presidente de la República y por la familia Macías, Carmignani y Patiño. Recuerdan ustedes que nosotros hicimos 2 publicaciones del año 2018 y 2019 revelando que de una de estas cuentas bancarias de la empresa INA Investment Corporation se había adquirido muebles que acabaron en la casa de Lenín Moreno en Ginebra y también se compró luego en 2016 un departamento en el Mediterráneo español, en Alicante, por 130 y pico de miles de euros. Entonces, de lo que se trataba es de investigar cuál es el origen de este dinero. De acuerdo a nuestra investigación, el origen de este dinero, que acabó comprando muebles y un apartamento, es la empresa Recorsa. La empresa Recorsa es de propiedad del señor Conto Patiño Martínez, quien fue el agente que negoció el contrato de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair con la compañía china Sinohydro. La plata que está en la cuenta de Recorsa es la plata de los chinos de Sinohydro que le entregaron al señor Conto Patiño. Quien intervino en esta negociación a nombre de Conto Patiño fue Lenín Moreno cuando era vicepresidente. Eso está publicado, eso nadie ha podido desvirtuarlo, pero la Fiscalía tiene que haber investigado este caso. ¿Qué le dice Panamá? Panamá le responde en diciembre del 2019, de acuerdo a la información publicada por nosotros, que ya le ha enviado a la fiscal Diana Salazar la información solicitada. Es decir, desde diciembre del año 2019, la fiscal Diana Salazar tiene en sus manos, se entiende así, los documentos que solicitó respecto a esta trama de la compañía INA Investment Corporation en Panamá. Y el caso suizo
es un oficio que envía en febrero del 2020 la justicia de Suiza y le dice a la fiscal Diana Salazar que el gobierno de Ecuador debe levantar, mejor dicho, que la asamblea en este caso debería levantar la inmunidad que supuestamente protege a Lenín Moreno para que Suiza pueda entregar la información. Y lo que dice la fiscal, lo que nos dijo a nosotros, y entiendo que ha dicho otros medios ayer, es exacto. Ecuador no tiene por qué levantar ninguna inmunidad. Lenín Moreno no tiene ninguna inmunidad. No se necesita levantar la inmunidad para que el gobierno y la justicia suiza envíen la información. ¿Qué información es la que se está pidiendo? Es muy importante. En Suiza, el movimiento y las cuentas bancarias de Lenín Moreno y de su esposa. Nosotros hemos publicado documentos que confirman que ellos tenían varias cuentas, en especial una de la que le hicieron una transferencia de $500,000 a su hija, Irina Moreno, es justamente la chica que trabajaba en Naciones Unidas y que ahora acaba de renunciar a ese cargo diplomático, según ha notificado el presidente Moreno. En ese estado está el caso INA Papers. ¿Por qué las cosas se mueven de una manera tan diferente en Ecuador con respecto a otros países? Queremos tomar un solo caso. En Bolivia se dio una situación parecida a la de Ecuador, compra de respiradores a sobreprecio en forma inmediata. Al día siguiente de la denuncia, el ministro de Salud fue destituido allá y además detenido en forma inmediata. Aquí tenemos casos tan flagrantes e incomprensibles como el de el legislador Daniel Mendoza, quien con semejantes evidencias públicas que se han hecho de su posible participación de intereses cruzados en la construcción de un hospital, la captura de uno de sus asistentes con una enorme cantidad de plata, además equivalente justamente a un 10% de los pagos, sigue inmune y desafiante en Ecuador. Bueno, la diferencia es el grado del control político. Creo que tenemos una interferencia, entiendo que gente de inteligencia está ahí. Pero bueno, lo que usted me pregunta tiene una explicación. ¿Por qué unos casos se mueven más y por qué otros no se mueven o se mueven menos? Y entiendo que es así. En el caso que usted menciona, el caso del hospital de Pedernales y la negociación de contratos en los otros hospitales de la provincia de Manabí y del país, sin duda tiene una explicación categórica. Mire, nosotros acabamos de publicar hace una semana y ayer yo subí a mi cuenta de Twitter el reporte que da Ban Ecuador sobre nuestra denuncia de que en pocos días los dueños del consorcio Pedernales, adjudicatario de la obra de la construcción del hospital de Pedernales, había vaciado prácticamente la cuenta bancaria con $8 millones del adelanto, es decir, el contrato es de $16 millones. El adelanto fue de 8. Le dieron en marzo, el 3 de marzo del 2020, el adelanto. Ellos depositan en la cuenta de Ban Ecuador y en no más de un mes hacen decenas de retiros y transferencias y se van llevando y se llevan más de $7 millones. Esos fondos no son de la compañía contratista, esos fondos son del Estado ecuatoriano, el adelanto para construir un hospital. Y estos señores, entre ellos uno que está preso, vinculados a la red de corrupción de Daniel Mendoza en Manabí, se llevan más de $7 millones. Y vea, aquí no estamos hablando de cualquier robo. Se van robando medio hospital. Y nadie dice nada. Y yo les publico las pruebas, porque yo publiqué hace 10 días el registro de los retiros de dinero. Han dejado hasta el día de hoy apenas $882,000. Y eso es lo que confirma antier Ban Ecuador al SECOP, al decir, efectivamente, si así es lo que ha dicho el señor Villavicencio, así es, hay $800,000 en la cuenta, el resto ya no aparece. No sabemos dónde está. ¿Y cuáles son los detenidos en este caso? Uno de los constructores, un ex asesor o asesor de Daniel Mendoza, otro señor que es parte de la fiscalización, o sea, mandos medios, bocachicos, como dice la gente en el sector popular. El resto, los que negociaron, los que hicieron el acuerdo político, ellos están frescos en la Asamblea Nacional.
¿Quiénes deben responder? Y el periodismo no debe callar. Yo les he dicho a algunos colegas que se guardan la información. ¿Quiénes negociaron estas trafacias? Son asambleístas liderados por César Litardo, Eliseo Azuero, Daniel Mendoza, para proteger a una ministra. Quien controla el SECOP es Eliseo Azuero. ¿Qué más pruebas quiere? Ahora, esta entrega de los hospitales, de la administración de hospitales por intereses, por enredos políticos, varios medios de comunicación, lo hemos hecho también nosotros, lo hemos preguntado en forma muy clara, directa, a altas autoridades del Estado como Juan Sebastián Roldán o María Paula Romo, y ellos dicen que jamás hubo ninguna negociación en ese sentido. El director del SECOB, el señor Tamayo, es puesto por Eliseo Azuero. Tienen asesores, incluso amantes de ahí. Ahora, licenciado Villavicencio, parecería que la situación de la corrupción ya se desborda, y un poco lo que decía Gustavo hace un momento, porque esto no avanza. Ahora vemos y escuchamos de la fiscal general Diana Salazar, que se ha visto abocada a crear una fuerza de tarea multidisciplinaria para poder dar cabida y sustento a toda la actividad que le corresponde, en este caso a la Fiscalía, y poder de alguna manera dar abasto con todos los casos que se han conocido en estos últimos días, del caso de los asambleístas, del caso de los hospitales, el caso de los insumos médicos con sobreprecios. Es decir, el tema de la corrupción definitivamente está desbordado. Mire, yo insisto, lo poco que hay que rescatar en este pantano de corrupción es lo que está haciendo la Fiscalía. Y entiendo que la fiscal está arrinconada por la incapacidad de contar con recursos suficientes, porque ella lo que ha hecho es heredar una estructura que fue levantada por el correísmo en más de una década. Y entiendo que eso también es muy difícil, porque conozco que hay fiscales que responden a la delincuencia organizada. Entonces debe ser muy complicado, primero, limpiar esa institución, tener un batallón de agentes honestos y valientes con quienes ir a pelear, porque esto es una guerra contra la corrupción. O sea, antier dinamitan un canal de televisión. Nosotros recibimos amenazas todos los días. El colega Marlon Puertas de La Historia, que es uno de los que más casos ha levantado por el tema hospitalario con una alianza con nosotros, es víctima de acosos y amenazas constantes. Entiendo que la fiscal está en el ojo en la mira de esta estructura criminal, y creo que es lo poco que está haciendo. O sea, ahora la capacidad de construir, de armar esta estructura nueva que pueda tratar los temas de forma unificada me parece acertada, porque es un delito común en el sentido de que es muy similar lo que pasa en los hospitales del Seguro Social, lo que pasa en la red de hospitales del Ministerio de Salud, las compras que están haciendo los GATS, las compras que hace el gobierno central. Pero hay que ir a los grandes negocios. Yo eso le digo públicamente a la justicia y a la fiscalía. Mire, por ejemplo, ¿cómo así la Agencia de Regulación y Control, ARCSA, autoriza la compra de determinadas pruebas a determinadas empresas, y ya cuando las pruebas están acá, ahora hablan de 5 millones de pruebas que supuestamente han entrado de forma irregular al país, pruebas contra el COVID, ¿no es cierto? Ahora sí hay que requisar esas pruebas. No, si la Agencia de Regulación y Control ha autorizado que se importen pruebas que no son incluso autorizadas en China, el caso de las pruebas de la compañía vendidas por la compañía Abbott, que no fueron fabricadas en los laboratorios de Abbott, sino en los laboratorios de una empresa china que no está autorizada de comercializar esas pruebas en China. Entonces, pero estamos hablando de contratos de 7 millones de dólares, pues no son contratos chiquitos, 430,000 pruebas que fueron importadas por el gobierno central.
O tampoco decimos nada de un contrato de $40 millones que nosotros lo publicamos hace 15 días, firmado con la empresa china Sinopharm. ¿Qué es la empresa Sinopharm? La empresa Sinopharm está manejada en el Ecuador por los señores Vinelli, los mismos que están vinculados en el negocio de la venta de las pruebas al municipio de Quito. Estos señores estaban presos por un negocio de $58 millones con la empresa Sinopharm en el gobierno de Rafael Correa. O sea, a mí me admira. Yo le digo a mi hijo de 8 años, y él entra a Google y pone la palabra Sinopharm o el señor Vinelli Ayala, Vinelli Aguirre, y sale inmediatamente presos por esto. Mire, aquí está, esta empresa está en Panama Papers. Pero me sorprende que el alcalde de Quito, que el ministro de Salud no puedan siquiera utilizar Google, y si hubiesen dado cuenta que estos señores manejan una red de empresas offshore reveladas en Panama Papers, que esta empresa Sinopharm fue procesada aquí en el Ecuador por un negocio de 58 millones, que los representantes estaban presos, y por favor no se puede firmar un contrato con una empresa así. O sea, esto ya es de locos, déjeme decirlo, ya desborda todo límite de la razón. Ahora, yendo a investigaciones concretas que se estarían dando en el marco por usted descrito, con las limitaciones incluso económicas por las que estaría atravesando la Fiscalía, ¿hasta qué punto se puede tener fe en lo señalado por la señora fiscal, que dice que en el caso INA Papers se está avanzando de manera objetiva e imparcial? Bueno, yo puedo decir que sí era posible con la información de Panamá dar un paso más. Yo no sé qué información recibió la fiscal. Este también es un caso muy complicado porque es información reservada y nosotros no podemos acceder a esa información, pero es la fiscal la que sabe. Y obviamente yo no tengo sino confiar en la buena voluntad y en la obligación legal y constitucional que tiene la fiscal de actuar. En el caso de Suiza sí no se explica. Y ahí la fiscal tiene toda la razón. La fiscal lo que está diciendo es no necesita Suiza que se levante inmunidad de nadie para que nos remita la información. Y la información de Suiza también es importante. Entonces, yo creo que en este caso de INA Investment Corporation, llamado INA Papers, creo que la fiscal debe dar algunos pasos más, así como se dieron pasos en el caso Arroz Verde. Ahora acabamos de hacer una nueva publicación antier, sobre un capítulo oculto del caso Arroz Verde, que también es impresionante. O sea, mire usted, un año estaba el caso Arroz Verde en agenda pública, en agenda mediática. No hay ciudadano de este país que no haya entendido lo que es Arroz Verde. Pero aquí hay funcionarios públicos nefastos que nunca abrieron una boquita para decir, hey, también hay aquí el pago de $7.7 millones. Es decir, en el gobierno del presidente Moreno se pagó $7.7 millones a un ciudadano que acaba de ser sentenciado a 8 años de cárcel, me refiero a Pedro Verduga, de la compañía Equitesa. Y este pago es un pago ilegal. Es tan ilegal que la propia ex ministra del gobierno de Correa, María de los Ángeles Duarte, se negó a pagar. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Le hemos entrevistado a ella. ¿Y ella qué dice? Ni siquiera se había enterado que habían pagado. Dice, por Dios, si han pagado. Esto es un atraco. O sea, el gobierno del presidente Moreno le pagó a un capo de Arroz Verde 7.7 millones de una carretera que está llena de fisuras y de grietas. Me refiero al caso de Equitesa. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está sucediendo con Jorge Glass y Rafael Correa? Jorge Glass hace intentos por lograr la libertad de una situación, argumenta o utiliza un argumento humanitario relacionado con la COVID-19 y los riesgos de contraer en la cárcel, y en otro pide habeas corpus y también una libertad por haber cumplido ya una cierta etapa de la condena que lo llevó a la cárcel. Mientras, por otra parte, el tribunal que condenó a Rafael Correa ha hecho público su pronunciamiento confirmando que Rafael Correa fue investigado y que se ha determinado plenamente su rol jerárquico superior, así lo dice en el caso Sobornos 2012-2016.
Bueno, mire, en la puja que tiene el correísmo para liberar a sus discípulos, miembros de esta estructura criminal, bueno, ellos tienen que hacer todo lo que puedan. Y los abogados, que entiendo ganan muy bien, tienen que hacer lo pensable e impensable para salvar a quienes les pagan. Eso es lo que está pasando en el caso de Jorge Glass. La petición de libertad que se está gestionando, primero, no cumple con los prerequisitos básicos, puede cumplir con algunos, pero en términos generales no. Y segundo, en este contexto, lo que se puede advertir que hay existe una estrategia del correísmo que mixtura las acciones estrictamente legales con acciones conspirativas y con una capacidad de levantar el polvo en todo el país. Entonces ellos tienen tanto dinero que conmueven y sacuden el escenario nacional e internacional con el ánimo de visibilizar la necesidad de que sean liberados. Pero creo que acaban de pegarse un tiro no en los pies sino en la cabeza. Y eso es impresentable. Resulta que el abogado que pide la libertad de Jorge Glass lo hace en el mismo formato y en el mismo papel, pidiendo la misma libertad, el mismo derecho, entre comillas, para el líder de la banda de narcotráfico, los choneros. O sea, ¿qué expresión más clara? No se necesita más. La delincuencia organizada tienen abogados a su medida. El mismo abogado de Jorge Glass es el abogado del capo de la banda criminal de los choneros. O sea, esa para mí es la mejor fotografía de lo que es el correísmo. Licenciado Villavicencio, otro de los temas que no deja de llamar la atención es la oportunidad para otorgarle agilidad a ciertos casos y a otros no. Por ejemplo, si comparamos lo ocurrido con la Secretaría o el Servicio de Gestión de Riesgos y Alexandra Ocles, frente a quien se actuó de manera mucho más rápida frente a lo ocurrido con el ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del directorio, quien presidía el directorio de Seguridad Social, el abogado Paul Granda, que renunció, pero las cosas un poco como que han quedado ahí. Reitero, aquí está sin duda el peso del poder. Yo creo que tampoco le va a pasar nada a la señora Ocles. O sea, ya se armó un petardo, ya hay un proceso que está abierto, eso puede demorar años, de acuerdo al tipo de delito. La señora Ocles está ahí. Pero mire, por ejemplo, sobre un caso mucho más grande, que es el audio que nosotros revelamos de la reunión donde participa la señora Ocles, el gobernador del Guayas, la ex ministra Andramuño, que es gravísimo. Esa decisión que toman ellos de autorizar la realización de un partido de fútbol, sí, y todos los elementos que se conjugan en esa reunión del COE nacional, es supremamente más importante. Debió ya ser judicializado, no se ha judicializado. En el caso que usted me pregunta de la compra de mascarillas de insumos en el seguro social por parte del señor Granda, existe mucho más evidencia que en otros casos de los sobreprecios. Es más, era un proceso que estaba firmado y concluido por el director del IES. Luego tuvo que desmontarse, pero el director del IES está libre. El señor Granda no ha sido ni siquiera mencionado ni por Contraloría ni por la Fiscalía General del Estado. Pero la gente tiene una imagen en su memoria, en su cabeza, y dice, no, algo se está haciendo. Pero en el fondo se está haciendo, reitero, muy poco. Y se está haciendo porque hay una denuncia de los medios de comunicación. Porque 4 o 5 periodistas de investigación y algunos medios están proyectando estas imágenes y estos hechos de corrupción. Es que la justicia está actuando. No es una investigación de la Fiscalía, es una investigación de nosotros, es una investigación de algunos colegas, y es la desesperación de la gente está indignada, la gente está muy molesta en el Ecuador. Finalicemos, licenciado Villavicencio, hablando de algo en lo cual usted tiene mucha experticia, pues sus orígenes están en el área petrolera de Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando con los negocios petroleros en el país? Recientemente el ministro de Finanzas ha anticipado, poniéndolo o exponiéndola como una buena noticia para Ecuador, que China considera un nuevo crédito de $3.200 millones para Ecuador
cuando aún no se ha resuelto la preventa petrolera que se hizo en el gobierno anterior? Mire, ¿qué le puedo decir? Usted le escucha al actual ministro de Finanzas, Richard Martínez. Usted le escucha al actual ministro de Hidrocarburos, René Ortiz. Usted le escucha al actual asesor del ministro René Ortiz, me refiero a Fernando Santos, que son profesionales de alto nivel. Les escucha a ellos 4 años atrás y pone el audio actual y a uno le da una enorme gana de ir a vomitar. Hace 4 años, hace 3 años, estos señores, a quienes al menos a los dos respeto, eran furibundos, enemigos y críticos de las líneas de crédito, de esta metodología y este mecanismo adoptado por Correa de contratar líneas de crédito con China, líneas de crédito chulqueras con el 7 y el 8% de interés, y mucho peor que estos créditos sean pagados como la entrega mensual de cargamentos de petróleo a precios inferiores a los del mercado. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esta trama siniestra de corrupción? Sin duda, las empresas chinas, los bancos chinos, pero también una red de intermediarios lideradas por ecuatorianos. Yo lo he publicado, hasta he escrito libros. Se llevan hasta $4 por cada barril de petróleo. Es decir, después de toda esta radiografía, después de todos estos exámenes, después de 8 informes de la Contraloría con responsabilidad penal, de una indagación previa que ya está dormida 3 años en la Fiscalía, estos señores que vomitaron hace 4 años, ahora vienen a decir que ese vómito es un exquisito manjar de chocolate. Por Dios. Bien, queremos agradecerle al licenciado Fernando Villavicencio. Él es editor del portal digital La Fuente y Mil Hojas, coautor de artículos que motivaron el juicio Sobornos 2012-2016.